bendiga, mis amados hermanos. Gracias por estar en sintonía nuevamente de este programa. Sabemos que Dios es el que nos da el entendimiento para poder discernir en ella, así de que les invito a que también reflexionemos en nuestra vida acerca de las enseñanzas del Señor Jesús. Hoy vamos a aprender algo muy importante que tiene que ver con su predicación. Jesús fue un buen predicador, así de que de eso vamos a aprender, y ojalá que todos los que estamos en este lugar y escuchando esta palabra podamos poner en práctica lo que la palabra del Señor nos va a enseñar. Quiero que nos acompañen en el libro de Mateo capítulo 4. Vamos a leer versículo 12 en adelante. Dice la palabra del Señor: Cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea, y dejando a Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima en la región de Zabulón y de Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. 17. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Oremos al Señor. Padre, gracias te damos porque nos das la oportunidad de poder estar nuevamente en este lugar para poder escuchar de tu palabra. Te queremos pedir, Padre bendito, que toques la vida de todos aquellos que todavía no te conocen. Si hay alguien que está necesitado de tu palabra, Señor, que tú le hables por medio de esta predicación. Ponemos en tus manos también, Padre bendito, toda nuestra vida. Te pedimos que nos cubras con tu sangre de poder. Gracias también por aquellos, Señor, de que sabemos que estamos en situación de bien, y te pedimos por aquellos, Señor, de que están pasando malos momentos. Que tú, Señor, les enseñes que este día tú lo has hecho y que es perfecto. Por aquellos que están enfermos, que tú les restaures. En el nombre de Jesús, te pedimos fortaleza, te pedimos fuerzas, porque sabemos esperar en ti, que tú, Señor, cada día nos levantas para dárnoslas. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Todo esto lo hemos pedido en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bueno, ¿qué es lo que vamos a aprender ahora? El tema del día de hoy es Jesús predicando. Después de su bautismo, según lo que vemos en la palabra de Dios en el capítulo 4, después de las tentaciones, Jesús principió su ministerio, pero también sabemos previo a la tentación que él fue bautizado. Hemos dicho que cuando Jesús se revistió de ese poder que se le había otorgado, entonces buscó un lugar aparte, en este caso el desierto, y ahí llegó el tentador, le tienta, tratando la manera de evitar que él continuara con el proceso que se le había asignado, con la tarea que se le había asignado. Entonces vamos hoy a aprender acerca de los primeros pasos que dio Jesús después que fue bautizado. Entonces, lo primero, antes de que él empiece a predicar, dice que Jesús, antes de iniciar este ministerio, estando en el desierto, superó la prueba. ¿Qué significa superar la prueba? Que para poder iniciar su ministerio, muchos de nosotros, y en el caso nos tenemos que incluir, evitamos el periodo intermedio. ¿Cuál es el periodo intermedio? Nos dan una instrucción, nosotros queremos hacerla inmediatamente, pero si esa instrucción es algo que es duradero, que tiene una repercusión para todo lo largo de la vida, entonces tenemos que analizar qué pasos vamos a ir dando y cómo lo tenemos que sustentar. Entonces nos tenemos que apartar, analizar, esperar, y en ese tiempo de espera puede venir el tentador cuando tú te encuentras en una necesidad. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo Jesús aquí? ¿Qué fue lo que predicó? Sí, lo vamos a ver después. Pero después de qué es que él comenzó a predicar. Siempre hay un momento, ese momento propicio, la soledad. Tenemos que apartar ese tiempo para Dios. Cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, eso es importante. Jesús oye de que han apresado a su antecesor, en este caso a Juan, que le había precedido, y sabemos perfectamente que él venía anunciando que iba a venir uno mayor que él.
Entonces, cuando Jesús estaba preso, lo cual lo vamos a desarrollar después en el Juan estaba preso, vamos a tener un capítulo para poderlo entender. Eso va a ser en el capítulo 14. Cuando lleguemos allá vamos a entender también qué fue lo que llevó a Juan a estar detenido. Evidentemente siempre hay un enemigo oculto en esto, Satanás. Pero, ¿qué hizo él? Cuando sale del desierto, sabe que tiene que principiar su ministerio, vuelve a Galilea, pasa por Nazaret. Escuche bien esto, él vivía en Nazaret, pero ahora ya no se detiene en Nazaret. Él tiene que continuar su viaje. Y eso es lo que muchas veces nos cuesta entender, que tenemos que dejar muchas cosas atrás para poder continuar con lo que Dios nos ha asignado. Y en este caso, él pasa por Nazaret, va a la Galilea, que pertenecía también a Nazaret, pero se dirige después del Jordán al desierto. Y ahí, en Galilea, Galilea se ubica primero en Nazaret y de ahí a Capernaum. Esto es muy importante. Ya no va a estar viviendo en Nazaret. Ahora establece su nueva casa, su nuevo lugar de residencia en Capernaum. Ha cambiado de ciudad. Deja Nazaret ahora en Galilea. Estando en Galilea, a la orilla del lago, se menciona a Zabulón y a Neftalí. Resulta que estas son dos regiones, una sola región, pero con dos tribus. Además, no se menciona a la tribu de Aser, que era la que se les había asignado esta región de Galilea a tres tribus, Aser, a Neftalí y también a Zabulón. Pero aquí se menciona más Neftalí y Zabulón debido a que los primeros que fueron derrotados en cierta medida ya no había mucha recuerdo o remembranza de ellos, era la tribu de Aser. Esto se cumplió para Mateo, es muy hábil en llevarnos hacia lo que puede entenderse que hay una profecía acerca de lo que acabamos de ver, y dice que ya no habrá oscuridad para la que está en angustia. Esto de que ya no habría oscuridad para la que está en angustia, lo podemos ir a buscar en el libro de Isaías, capítulo 9. Déjenme buscar. Versículo 1 al 2. Isaías 9, del 1 al 2. Vamos a leer. Dice así: Mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron por primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí, pues al fin llenará de gloria el camino del mar, de aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz, los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Evidentemente Mateo une esta profecía, como es su costumbre, tomar profecías del Antiguo Testamento para amarrarlas a la vida de Jesús, porque su objetivo es mostrarle al pueblo judío cuál es la procedencia de Jesús y que todas las profecías están cumpliéndose en él o se cumplieron en el debido momento. Entonces, aquí hay que notar algo. Esta tierra, si bien es cierto, ha sido asediada, es porque ya había sido conquistada por el pueblo asirio y llevada cautiva. Entonces, en este tiempo podemos ver tiempo de angustia, tiempo de oscuridad, que no hay esperanza, y es lo que muchas veces nos pasa. No tenemos esperanza, se nos pierde decaemos en la fe porque vemos que las cosas no se solucionan. Pero aquí hay una salida acerca de esto. El encarcelamiento de Juan, ¿cuál había sido el crimen? Lo vamos a ver después, pero rápidamente había denunciado públicamente que Herodes se había acostado con su cuñada. Persuadiéndola, se divorció de su esposa, se casó con su cuñada, también provocó el divorcio de su hermano, Felipe, con la que ahora sería su esposa. Ahora, esto hace de que Juan el Bautista sea encarcelado en las mazmorras de Maqueronte para esperar su sentencia. Después analizaremos el caso. Pero ¿qué es lo que vamos a ver ahora? Que Jesús supo que era el momento de iniciar su mensaje. Muchos de nosotros no nos damos cuenta cuál es el momento para poder iniciar un mensaje. No es cualquiera. Es cuando hemos sido revestidos, nos apartamos, superamos la prueba
Y viene el momento entonces para establecer el lugar de operaciones. En este caso fue Capernaum, Galilea en general, y de alguna u otra manera, pues muchas veces nosotros obviamos estos pasos. Si nosotros seguimos estos pasos como predicadores, como personas empresarios, como personas profesionales, como en un oficio, en tareas que se nos asignan de larga data o que van a tener una repercusión en el tiempo, tenemos que tener mucho cuidado y tratar la manera de hacer estos mismos pasos. El éxito va a estar asegurado siempre y cuando nosotros tomemos en cuenta la experiencia de cómo Jesús comienza su ministerio. Esto es cualquier actividad en nuestras vidas. Lo primero que dejó fue su residencia, Nazaret. Se fue a Capernaum para no volver a ella nunca más. Pasó, pero no era para vivir, era porque ya era parte de su ministerio visitar las aldeas, los lugares. Esto nos indica algo, un mensaje que les puedo dar, y es de que tienes que dejar la puerta de atrás cerrada para abrir las que están al frente. Muchas veces nosotros nos aferramos a las puertas que se nos están cerrando. Queremos mantenerlas abiertas. No es posible. Tenemos que dejar que esas puertas se cierren y si es posible, ciérrala tú. Cuando tú las cierras, sabes que tú eres el que tenés el control de eso. Una vez lo hagas, la oportunidad de poder empezar a abrir nuevas puertas se va a ir dando. Dios siempre, cuando trabajamos en la medida de buscar lo que Dios nos ha asignado, las puertas se van a ir abriendo. Entonces, en este nuevo capítulo, estos momentos decisivos llegan a nuestra vida y lo mejor es hacer un corte de cordón umbilical en ella. Jesús fue a Galilea, ciudad de judíos. Jesús sabía que Galilea era un distrito más septentrional de Palestina. ¿Qué significa esto? Que era el que estaba más a la parte norte de Palestina y que era un lugar muy especial. ¿Por qué? Porque en él convergían bastantes personas que pasaban y transitaban por ahí. Era el camino para ir desde el norte hacia el sur y era un camino que de las personas que venían por oriente tenían que llegar hasta esta ciudad Galilea y de ahí dirigirse a cualquiera de las otras. Era como una bifurcación hacia el las dimensiones de Galilea más o menos eran como de 500 kilómetros cuadrados, una nación bastante grande, pero también tiene la otra característica que estaba ocupada por casi 3 millones de personas que estaban divididas en 200 aldeas. Esto le permitía a él un margen de maniobra bastante grande, pero también había una cualidad muy importante de los galileos. Los galileos se habían contemporanizado de tal manera que eran muy aceptos a nuevas ideas. Debido a que por ahí pasaban y transitaban muchas culturas, ellos habían entendido de que tenían que ir aceptando las diferentes culturas y eran muy abiertos, eran muy innovadores, les gustaban los cambios, siempre estaban dispuestos a seguir a un líder, tenían modales y fama de ser muy caballerosos, recibir a las personas. Entonces, no era mejor lugar, no existía mejor lugar para Jesús, conociendo las circunstancias, de ir a establecer su ministerio de inicio en Galilea. Así de que eso es importante. El otro es el nombre de Galilea. Galilea significa Galil o círculo, periferia. Y esto también nos da a conocer algo muy importante, de que alrededor de ella vivía mucha gente de otras naciones y por eso se le llama Galilea de los gentiles. Galil, pues círculo, pero alrededor de ese círculo habían gentiles y eso de ahí viene el nombre. Otra cosa es la posición geográfica indiscutible. Josué había establecido a la tierra de Zabulón y de Neftalí y de Aser que estaban asignados a esos lugares, pero eran por las características también de Zabulón y de Neftalí, que en alguna medida u otra, pues esas fueron quedando. La otra cosa importante es de que 700 años antes de Cristo, estos fueron llevados cautivos. En un momento determinado regresan, y quiero hacer notar esta parte de la historia, en la cual finalmente, después de muchos años, se establece nuevamente Galilea. Los galileos regresan, pero no regresan a Galilea, sino que son llevados hacia a Jerusalén. Con el tiempo volvieron a subir
unos 500 años más o menos de intermedio, vuelven a subir y se establecen en Galilea, recuperan sus territorios, recuperan las tierras que habían sido dejadas por sus ancestros, pero finalmente en el año más o menos 100 a.C., Aristóbulo era el gobernador, el que mantenía el control político de la zona, y obligó a todos los galileos a judaizar. En esto hizo un acto muy sorprendente, y era que tenían que ser todos circuncidados, quisieran o no. Así de que los galileos fueron incorporados al pueblo judío de una manera obligatoria, o de una manera como se quiera ver, porque las circunstancias para que ellos fueran judíos tenían que hacerlo. Así de que fueron de alguna manera u otra conducidos a formar parte del pueblo. ¿Cuál es el mensaje de Jesús? Mateo nos tenía por costumbre conectar todas las historias del Antiguo Testamento a Jesús, y ahora dice que viene una luz, y esta luz tiene que ver con la palabra que Jesús predicaba. Jesús predicaba. Ahora, la palabra predicar tiene una connotación en la actualidad en la cual podemos decir que su nivel ha bajado, porque mucha gente cuando escucha la palabra predicar, o un predicador, o que va a ir a escuchar una prédica, la sienten aburrida. Antes no era así, porque la palabra que se ocupa para predicar, en este caso, es el que lleva un mensaje. Entonces, el kerix es el heraldo, y este heraldo llevaba el mensaje de la proclamación de uno de ellos. En el caso que se ocupa la palabra acá para decir predicar, era un kerisín. Esto nos lleva a algo muy importante. Heraldo era el que traía un mensaje directamente del rey. Entonces, cuando nosotros hoy predicamos, muchas veces se nos olvidan muchas cosas que tienen que ver con en sí el enfoque de la palabra. El heraldo o el mensajero, el que lleva la palabra, el que predica, tiene una voz de seguridad. Esta voz de seguridad vino con un mensaje definitivo. Jesús lo trajo. Nunca habló con tal vez, quizá, podría ser, probablemente. La predicación es un mensaje de certeza. Así de que lo primero que tenemos que hacer aquellos que tenemos la oportunidad de predicar es predicar con certeza. Y también el heraldo tenía una voz de autoridad. ¿Cuál era la voz de la autoridad? Que venía de parte del rey. Entonces, van dos cosas importantes. Cuando prediquemos la palabra de Dios, tenemos que tener seguridad que lo que estamos haciendo, leyendo y explicando es una palabra verdadera, con certeza. Lo segundo es de que este mensaje viene y proviene de parte de Dios, no son nuestras palabras. Muchas veces ocupamos el púlpito y desperdiciamos la oportunidad de predicar, y por eso mucha gente no gusta de la predicación, porque ven que la dedicamos a cosas que no tienen que ver con lo que la palabra de Dios establece. El mensaje del heraldo procede de una fuente que va más allá de uno mismo. No es mi mensaje. Es un mensaje que lleva seguridad. Es un mensaje que tiene autoridad, pero es un mensaje que va más allá de mí. Por lo tanto, tengo que dejarme gobernar mentalmente para trasladar el mensaje que se me ha encomendado, y que no salgan de mis palabras. Por otro lado, el mensaje que Jesús hablaba a los hombres era con la voz de Dios. Dice: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Así de que, ¿cuál es el mensaje del día de hoy? Que levantemos la mirada al cielo. El hombre en sí debe de dejar de alejarse de Dios. Todos los seres humanos que conocemos y aprendemos de la Escritura debemos de evitar alejarnos de Dios y acercarnos más a Él por medio del mensaje que Jesucristo nos trajo. Dios había enviado a su heraldo, había enviado a su persona de confianza para poder traer este mensaje. Así de que, ¿qué podemos aprender de lo que hemos escuchado el día de hoy? Podemos aprender claramente, en primer lugar, que cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, tomar una decisión, empezar un ministerio, establecernos en un lugar, de ahí arrancar, saber que las puertas que se cerraron están cerradas y ahora vamos con puertas nuevas. No se quedó donde su familia, no se quedó acomodado donde estaba, sino que entendió que había un mensaje que dar, y que ese mensaje estaba más allá de la
el del lugar de habitación de Él. Así es de que se dirige. Eso es algo importante que tenemos que hacer en la vida. Y la otra es empezar a dar un mensaje que realmente sea lo que se espera de la palabra de Dios. Vimos las características de la zona donde Él se desarrolló, pero lo más importante es que es la predicación. La predicación, vamos a repetir, es tener una palabra de seguridad, una palabra de autoridad, una palabra que lleva un mensaje más allá de lo que yo estoy diciendo, sino que proviene de alguien. En este caso, siempre recuerden predicar la palabra de Dios, para quitarle ese mote que muchas veces ahora se tiene, que la palabra de Dios es aburrido estar escuchando, y tiene razón la gente, porque la mayoría hemos perdido el sentido de qué es lo que tenemos que hacer en un púlpito a la hora de predicar. Tenemos que predicar la palabra de Dios, y eso es lo que se tiene que seguir haciendo siempre. Así de que gracias a todos por haber prestado atención a este mensaje. Es una información más que llega a nuestros oídos y tenemos que saberla aprovechar. Así de que gracias, porque sabemos de que Dios está con nosotros. Nosotros también estamos acá ubicados en este día. Les comento rápido, aquí en la zona de Nebraska, en una ciudad que se llama Omaha. Ahí, por si ustedes buscan el mapa de Estados Unidos, busquen el centro del país, y en la parte norte está Iowa, y en la parte de Iowa queda Nebraska. Así de que por aquí nos ha mandado el Señor y estamos muy agradecidos por el recibimiento. Sabemos de que estamos en una casa en la cual la bendición de Dios siempre está aquí. Así de que gracias a todos en el nombre de Jesús. Si usted nunca ha recibido a Cristo como Señor y Salvador, yo le invito a que le diga: Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados. Me arrepiento, soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por haber enviado a Jesús a morir en mi lugar. Si usted nunca había hecho esta oración y ahora lo ha hecho, es bienvenido a la familia de Dios. Vamos a continuar el próximo mensaje, siempre con el libro de Mateo, pero vamos a avanzar un poquito más al capítulo 5 y vamos a leer ahora de los versículos 18 en adelante. Así de que espere la próxima predicación. Vamos en una secuencia de 3 sermones y después vamos a pasar a los del libro de Génesis nuevamente. Que Dios me lo bendiga. Amén y amén.